y la necesaria autonomía de las instituciones educativas para analizar su labor en un sistema que se enriquece en la diversidad de proyectos. Nos acompañan tres rectores esta mañana. Los tres son ingenieros. Alguna gente piensa que para ser rector hay que ser médico. Pero eso pasa en algunas universidades solamente. Ricardo Paredes es rector del Instituto Profesional UOC, es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y hizo su máster y doctorado en Economía en la Universidad de California en Los Ángeles. Es profesor titular del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El rector Claudio Elortegui, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es ingeniero comercial por esa casa de estudios y Master in Arts in Economics de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos. Es profesor permanente en Economía de la Facultad de Ingeniería de la Católica de Valparaíso y el miembro director del grupo de universidades G9. Juan Manuel Solesi, el rector de la Universidad de Santiago de Chile, es el decano de los rectores aquí presente porque comenzó su rectorado en 2006. Es ingeniero civil electricista por la Universidad Técnica del Estado y doctor en Ciencias de Ingeniería por esta casa de estudios. En 2011 fue elegido como vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. La idea es que los rectores pongan por unos 15 minutos, cosa de poder tener un espacio al final para recoger las preguntas de ustedes y continuar la conversación. Ricardo. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Claramente las preguntas del panel anterior, hay un link evidente, se preguntó mucho de autonomía. Yo creo que el concepto de libertad de enseñanza y autonomía está bien relacionado y de pluralidad también, y por lo tanto yo no voy a entrar en una, no sabría hacer una disquisición o una precisión muy grande sobre las diferencias, pero sí hay relaciones y hay cosas gruesas que puedo mencionar. La idea de la autonomía universitaria viene del medioevo, y básicamente de proteger a la búsqueda del saber en la universidad del poder político, de la coyuntura política. Y eso ha seguido por muchos años. En cuanto, ya voy a volver sobre eso, la lógica de la libertad de enseñanza es bien parecida, tampoco confundida ahí también, pero en Chile tiene mucha fuerza hacia 1870 con la discusión de la obligatoriedad de la examinación del Instituto Nacional en los colegios y de la Universidad de Chile en las universidades. Entonces ahí un exministro de Culto y de Educación, Abdón Cifuentes, llega y un católico muy insigne en temas de educación, da una pelea importante de que se permitiera esta libertad en las universidades y en las escuelas de forma tal de que no sea este controlador el Estado, a través del Instituto Nacional y la Universidad de Chile, controlara esto. Ahí estas ideas finalmente convergen, hay una reforma constitucional en 1874 y hay un gran tema como la libertad de asociación, queda bajo ese paraguas esta idea de libertad de enseñanza. Ahora, uno, claro, puede encontrar algunas diferencias entre esos conceptos y tal vez uno dice la libertad de enseñanza más radicada en el curso, en la disciplina, y si uno va bien hacia atrás en la universidad antigua, donde la disciplina estaba básicamente asociada a un maestro que tenía submaestros y ayudantes, la disciplina era el profesor. La libertad de cátedra, lo que él enseñaba, su libertad, era la libertad disciplinar. Hoy día todo eso tiene mucho menos sentido. En una disciplina es mucho más trabajada por grupos amplios de profesores y por lo tanto la libertad de un
académico particular en un ramo particular no hace una diferencia mayor en lo que hace la universidad. Ahora, déjenme seguir aquí. La pregunta hoy día, que a mí me hace mucho sentido, es ¿qué hace por qué es importante la autonomía y cómo se puede preservar? La autonomía, aquí estamos en un trade-off, en un balance que tenemos que equilibrar entre la influencia del poder político transitorio y el hecho real también. Algo se tocó pero muy tangencialmente, y yo quiero dedicarme más. El hecho real de que cuando uno le da poder a las personas, a los docentes, a la comunidad universitaria, esa comunidad universitaria puede ejercer su poder de forma lo más diversa. En particular, una aprehensión que uno tiene es que las disciplinas, el bien común, en la búsqueda del saber que se le asigna a la universidad, frecuentemente no es necesariamente llevada así como tal. Son grupos de poder, grupos de profesores, grupos de docentes que se organizan, que se reproducen en el tiempo y que no tienen necesariamente mucho que ver con la búsqueda del saber. O sea, uno piensa nomás en un currículum cualquiera, lo difícil que es en el mundo universitario cambiar un currículum. Y eso tiene que ver con esta idea de que el profesor es el dueño del saber y se queda ahí. Qué difícil es meterle una innovación, un cambio, o decirle a un profesor, sabe que su disciplina, su forma de enseñar ya quedó fuera y vamos a cambiarlo. ¿Cómo? Entonces, ese equilibrio de cómo se logra este balance adecuado entre la intervención del poder político y el equilibrio del desarrollo y la búsqueda del saber con sacar grupos de presión y de poder que hacen el camino universitario frecuentemente, es la gran pregunta. De hecho, la autonomía como concepto en Latinoamérica surge efectivamente en contextos bien dictatoriales y todo eso, pero también de presión de docentes que se quedan como lapas pegados en muchas universidades que le hacen un gran daño a la búsqueda del saber. No estoy haciendo un diagnóstico de ni una universidad en particular, estoy planteando una cosa bastante general. ¿Cómo se resuelve eso? Algo en el panel anterior se mencionaba con una gobernanza adecuada. Una gobernanza, criterios de gobernanza, criterios generales. Y aquí entonces el Estado, el Estado, no el gobierno, obviamente, el Estado puede entrar con criterios generales, y está bien, criterios generales de formas de generación de autoridades, de intervención, está bien. Yo no veo mucho por ese lado un camino muy promisorio. Lo veo mucho más por el lado de la medición del output y de la calidad de la institución. ¿Qué es lo que hace una institución? Y aquí entendiendo que particularmente en este Congreso de Educación Católica, los lineamientos que se da una propia institución, la estructura que se da, ayudan y delimitan comportamiento y puede uno generar una identidad muy interesante de preservar, que tenemos que, insisto, equilibrar con lo que mencionaba antes de no hacer un club de amigos, una universidad. Uno revisa, esto hay mucho dato práctico, pero uno revisa las estructuras de autoridades de universidades en Latinoamérica y se da cuenta una
¿cómo se llama?, duplicación, una autogeneración de autoridades impresionante, y que tiene que ver con los grupos de poder que permanecen. ¿Cómo se logra? Bueno, con lineamientos del Estado, pero también creo yo que aquí es muy importante, como decía, con criterios de calidad. Criterios de calidad. ¿Cómo se mide calidad? ¿Qué es lo que se hace? Y hay criterios generales de calidad que aseguran libertades, por ejemplo, integración de distintos grupos, pluralidad. Son criterios de calidad que hoy día existen. O sea, una universidad que no es plural, que tiene sistemas de contratación muy agotados o muy orientados, es una mala institución, pierde punto. Pero por otro lado, es evidente que las universidades, si quieren en el mundo actual tener una capacidad, una eficiencia en su tamaño, en lo que hacen, tienen que especializarse incluso en disciplina. No pueden verse, a veces se tiene que optar en psicología por algunas corrientes psicológicas, no todas, en economía también. Tiene que tener cierta identidad disciplinar también. Y ahí entonces está ese dilema que, creo yo, se resuelve desde una visión externa, de pares externos, expertos, de qué es una institución de calidad. Ahora, por cierto, en la discusión en Chile, y aquí aterrizando esto un poco a la discusión en Chile, hay fuegos artificiales, hay mucha cosa que se ha metido acá, hay ideas de que por ejemplo, la visión de Atria sobre la autonomía o sobre la diversidad tiene necesariamente que ver con la propiedad. Eso, a mi juicio, no tiene mucho sentido. Parte de alguna concepción de que una institución, digamos, compuesta por seres humanos, digamos una universidad estatal, funciona de alguna manera, al día siguiente esos mismos seres humanos se van a otra institución privada y les cambia su forma de pensar o su forma de actuar. No tiene, a mi juicio, eso ni un sentido. Por cierto, que esa institución estatal podría tener una identidad, un lineamiento, y esa universidad privada o católica otro, y regular y acotar la forma en que la gente actúa, por cierto, eso sí, pero no hay nada intrínseco que de un día para otro, sin esa identidad que sea distinta, va a hacer a las personas cambiar. Creo que es forzar esta cosa. Insisto, aterrizando esta discusión, uno se podría plantear si la libre determinación de las universidades e instituciones de educación superior también, porque esto vale crecientemente para instituciones técnico-profesionales, con sus cuerpos dados, asegura la consecución del bien común. Y yo creo que la respuesta es no. La respuesta es no. Eso depende de los cuerpos, depende de la integridad. Y ahí entonces entra cómo nos enfocamos desde la política pública para asegurar que eso se canalice. Y ahí, insisto, creo que el output de salida es más promisoria. Los criterios como inclusión, de diversidad, etcétera, evaluado por pares calificados. También podríamos preguntarnos si un proyecto con fuerte y clara identidad católica, que forma lo que pares no católicos o anticatólicos, por ejemplo, digamos, reconocen como objetivo de calidad, requiere autonomía o requiere algún lineamiento, requiere un cambio, o basta con esa identidad. A mi juicio, cumple satisfactoriamente con los criterios sociales esa institución. De la misma forma, un proyecto de una universidad estatal que, a mi juicio, aparte de las declaraciones, que son generalmente bonitas y las compartimos, como estar orientadas al bien público, qué sé yo,
pero que en general esto vale para los colegios municipales también, que son públicos, no tienen un sello identitario. Es muy difícil encontrar cuál es el sello del colegio. Tal vez puede ser una gracia, pero que sin tener ese sello identitario cumplen con la función que ellos se han autodeterminado y es consistente con la educación. ¿Vale la pena que pertenezca? Yo creo que sí, también, le hace bien. Y la pluralidad, la pluralidad yo creo que es un requisito del sistema educativo. Ya algo había dicho sobre esto. La pluralidad es súper importante que exista en un país. Ahora, ¿cómo se logra esa pluralidad? Podría decir uno en un extremo, teniendo instituciones cero plural, pero cada una de ellas es distinta y por lo tanto hay pluralidad. La otra es teniendo cada institución igual y muy plural al interior, todas con todas las... Bueno, eso, lo segundo, digamos que es imposible en un mundo donde la especialización es importante. Ahora, evidentemente me refiero a esto que uno está cumpliendo con las leyes de la República, o sea, por decir un sistema no plural no puede ser discriminatorio, no puede sesgar contra minorías, no puede simplemente, aparte de que eso atentaría gravemente en contra de los criterios de calidad. ¿Cuánto? Tiempo, ya. Finalmente, decía yo, ya, bueno, me quedo aquí, tal vez, si hay preguntas y discutimos. Gracias. Buenos días todavía. En primer lugar, quiero agradecer la invitación para participar en este panel en el marco de este Congreso de Educación Católica. En una temática que es de la mayor relevancia, sobre la cual no es fácil aportar elementos nuevos, por supuesto, y tres conceptos que están muy relacionados entre sí, como la libertad de enseñanza, el pluralismo y la autonomía institucional. Referido obviamente al gran tema de la educación, la cual posee una importancia y dignidad tal que exige que ésta sea respetada por la sociedad y que garantice su legítimo ejercicio. Libertad que surge del libre albedrío y de la naturaleza humana. De allí entonces podemos señalar la importancia de favorecer la libertad de enseñanza, que debe ser protegida por el Estado y por la sociedad, y la libertad para aprender y formarse de las personas. Lo anterior requiere del necesario pluralismo y que los miembros de la sociedad se asocien para promover sus puntos de vista. A su vez, es indispensable para esto la autonomía de las instituciones y que ésta cuente con el reconocimiento de la sociedad. Muy en particular en la educación misional, en nuestro caso católica, ella incorpora la espiritualidad y la antropología cristiana, haciéndola más compleja y ofreciéndola al mundo como un regalo, no imponiéndola, como nos invitaba el cardenal Giuseppe Versaldi hace unos días en su visita, ¿no es cierto?, a nuestra Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. La libertad académica es fundamental para que cada profesor piense y desarrolle su saber y conocimiento a plenitud. Así también la diversidad de nuestro sistema educativo requiere una amplia libertad, con el fin de que cada institución aporte desde su propia misión e identidad. Esto agrega mayor amplitud de miradas y enfoques,
lo que contribuye a una sociedad más democrática y a un sistema de educación superior con más calidad. Las universidades son lugares de reflexión cultural, investigación científica, debate de ideas y que forman personas en un ambiente de libertad académica, personal e institucional. En las universidades se cultiva la creación en todas las áreas del saber, el nuevo conocimiento, la búsqueda permanente de la verdad, el desarrollo del bien en todos sus aspectos. Los profesores deben tener la libertad de enseñar e investigar de acuerdo con normas de competencia científica y responsabilidad profesional. En el desarrollo de la investigación se mueve la barrera del conocimiento, lo que implica una mayor responsabilidad y respeto de esta libertad. Los miembros de nuestras instituciones católicas gozamos de libertad académica en conformidad con las declaraciones de principios de las universidades católicas contenidas en la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesia, la que comprende la posibilidad de analizar cualquier forma de pensamiento, dándose de ella una apreciación objetiva y razonada, haciendo conocer con claridad el pensamiento de la Iglesia en lo que se refiere a dichas formas de pensamiento e ideas. Quiero en este momento citar palabras de Italo Mancini que fueron referidas por el cardenal Martini en sus diálogos con Umberto Eco, en una muy hermosa manifestación de la pluralidad. Ahí se dice: nuestro mundo para vivirlo, amar, santificarnos, no nos viene dado por una neutra teoría del ser, ni por los eventos de la historia, sino por esos inauditos centros de alteridad que son los rostros para mirar, respetar y acariciar. Asimismo, en su exposición en la Universidad de Notre Dame, el Papa Francisco nos dice que las universidades católicas tienen todo el derecho a educar en los más altos valores morales y a estas instituciones les corresponde testimoniar con valentía la libertad de enseñanza de la Iglesia y sobre todo defenderla ante los intentos que buscan diluirla. Ahora deseo hacer algunas referencias en relación al tema del pluralismo, el cual sin duda es un don de Dios, no obstante las tensiones que puede generar. Así como Jesús eligió a sus discípulos de manera tan diversa, y ellos mismos representaban tal diversidad, el filósofo liberal Isaías Berlin cita una antigua oración hebrea que dice: bendito sea el Señor nuestro Dios, que introduce la variedad entre las criaturas, permitiendo de este modo el diálogo entre posiciones distintas, lo que permite desarrollar nuestros proyectos educativos y misiones propias. De este modo, las universidades católicas tienen convicciones sustantivas que proponer a la sociedad. Me quiero referir y citar a un gran defensor del pluralismo y de la autonomía universitaria, como fue el querido padre Pedro Gutiérrez, de recordada memoria como profesor tanto de esta Pontificia Universidad Católica de Chile como de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quien además de ser un gran académico, es un ejemplo del ejemplo viviente, podríamos decir, del mensaje evangélico de amor al prójimo en toda circunstancia.
Él, en su libro El pluralismo y la convivencia democrática, plantea: en la época actual no se puede desconocer que el pluralismo aparece como una sana reacción frente a los excesos de homogeneidad en las tan recientes sociedades dictatoriales o colectivistas, a las que debemos caracterizar por una tendencia a la uniformidad que masificó a muchos hombres en décadas pasadas. Fin de la cita. El pluralismo es un componente esencial de toda sociedad genuinamente democrática. El pluralismo y la libertad de enseñanza son vulnerados y no están presentes en los regímenes totalitarios de diversa índole, que no respetan ni valoran la dignidad irrenunciable de la persona y conculcan sus derechos inalienables. El tema del pluralismo es complejo, actual y desafiante. Citando a un documento de la Congregación para la Educación Católica, el pluralismo es un dato indiscutible del mundo de hoy. El problema que se plantea es el de saber valorar el potencial presente en el diálogo y la integración entre las distintas culturas. Una de las características, terminó la cita, una de las características de nuestro tiempo es la fragmentación. Por una parte, la realidad se nos ha complejizado y por ello ya nadie casi se ocupa de ella como un todo, sino como parcelas que después se invitan a dialogar, y esto es particularmente relevante en el caso de la realidad humana. Dios nos enseña que la pluralidad es buena, pero que la debemos desarrollar no desde lo alto de la autosuficiencia, sino desde la plaza, desde el atrio de los gentiles, como ha invitado el cardenal Gianfranco Ravasi a intelectuales de todo signo en un diálogo amoroso y comprometido con la vida de los otros. Pero a dialogar se aprende y, por lo tanto, las instituciones que colaboran en la formación, la familia, la escuela, la universidad, las iglesias, deben dar un importante espacio a la formación para el diálogo y al aprendizaje y al entrenamiento en el diálogo. Quiero citar también al Papa Francisco en la encíclica Evangelii Gaudium en relación al pluralismo. Un pluralismo, señala el Papa Francisco, que de verdad respete a los diferentes y los valore como tales, no implica una privatización de las religiones con la pretensión de reducirlas al silencio y la oscuridad de la conciencia de cada uno, o a la marginalidad del recinto cerrado de los templos, sinagogas o mezquitas. Se trataría en definitiva de una nueva forma de discriminación y de autoritarismo. El debido respeto a las minorías de agnósticos o no creyentes no debe imponerse de un modo arbitrario que silencie las convicciones de mayorías creyentes o ignore la riqueza de las tradiciones religiosas. Eso a la larga fomentaría más el resentimiento que la tolerancia y la paz. Quiero también citar a un intelectual que no es católico ni es cristiano, como el rector Carlos Peña, que realiza una muy pertinente reflexión acerca del rol de las universidades con misión en una sociedad pluralista. Él señala: como una sociedad abierta debe permitir que sus miembros se asocien para promover y esparcir sus puntos de vista, parece obvio que debe admitirse la existencia de instituciones universitarias misionales, es decir, instituciones que promueven puntos de vista sustantivos.
Como las universidades son, a fin de cuentas, instituciones de transmisión cultural, debe admitirse en una sociedad abierta que las personas puedan organizarse para, mediante el ejercicio racional que es propio de la institución universitaria, promover sus puntos de vista. Eso, en vez de empobrecer el espacio público, lo enriquece. Es obvio que una sociedad abierta no debe aspirar a que cada una de sus instituciones cultive la neutralidad para alcanzar el pluralismo. El pluralismo es un valor que resplandece en el conjunto de la sociedad, no una característica de cada uno de sus miembros o instituciones. Pero que para que prevalezca una efectiva libertad de enseñanza, se requiere que exista autonomía para que cada institución aporte desde su propia misión e identidad. Nuestras universidades gozan de autonomía y, en virtud de ella, la universidad decide por sí misma, a través de sus órganos competentes, el modo de cumplir sus funciones de docencia, investigación, vinculación y establecer sus planes y programas. En Chile tenemos una antigua tradición histórica de respeto a la autonomía de las universidades, que junto a la libertad de enseñanza han hecho posible la provisión mixta y un sano pluralismo en el sistema de educación superior. Las políticas públicas deben crear las condiciones para asegurar estos principios. Así, por ejemplo, esto se buscó garantizar en un momento histórico complejo de nuestro país a través de la reforma constitucional del año 1971, que se plasmó en la Ley 17.393, que estableció las universidades del Estado y las particulares reconocidas por este, recordemos la existencia de solo 8 universidades en ese momento. Entonces, estas instituciones, dice la reforma constitucional aquella, son personas jurídicas dotadas de autonomía académica, administrativa y económica, y corresponde al Estado proveer un adecuado financiamiento para que puedan cumplir sus funciones plenamente de acuerdo a los requerimientos del país. Yo lamento que de cara a la reforma a la educación superior que hoy se discute en el Parlamento, no se haya mantenido en la Constitución vigente esta disposición aprobada por una amplísima mayoría en el Parlamento chileno el año 1971. En torno a esta materia quiero citar a nuestro moderador, Andrés Bernasconi, destacado académico e investigador, quien señala en su estudio Relaciones y tensiones entre libertad académica y autonomía universitaria, que la autonomía universitaria protege la libertad académica de las amenazas externas, sin embargo existen también interferencias internas. Entonces, termino la cita, la autonomía existe para proteger la misión e identidad de la universidad, pero también para que los profesores puedan investigar y crear. Como se me ha terminado el tiempo, me ha informado nuestro moderador, voy a omitir, a lo mejor se podrá conversar de ello en el diálogo posterior, ¿no es cierto?, algunas referencias a las amenazas que, en mi opinión, significan para la autonomía universitaria ciertas disposiciones contenidas en el proyecto de reforma de la educación superior que está en discusión en el Parlamento, que confiamos que puedan ser corregidas en la tramitación en el Senado. Muchas gracias. Por supuesto que me voy a hacer una pregunta después de la ronda de preguntas sobre ese tema de la ley de trabajo. Rector Solesi, por favor. Muy buenas
tarde ya. Saludo a todos los presentes y agradezco la invitación al sexto Congreso de Educación Católica organizado por la Conferencia Episcopal de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile y el DUOC UC. En este panel reflexionaremos, como se ha dicho, sobre la libertad de enseñanza, el pluralismo y la autonomía institucional, temas de gran importancia e interés en un momento decisivo para la educación chilena en general y para la educación superior en particular. Primero que nada, debo identificarme bien, ya que probablemente conocen mi nombre y mi cargo, pero quiero hacer presente que soy y estoy muy orgulloso de ser un representante de una universidad del Estado de Chile. Exalumno de la Universidad Austral, de la UT, de la Chile y también de esta querida casa de estudios. Como yo me definí un rector católico, practicante, en un lugar bastante complejo de manejar desde el punto de vista de la libertad para poder expresar, digamos, lo que uno piensa en estos temas. Sin embargo, llevamos 11 años trabajando juntos y no hemos tenido mayores dificultades. Tengo la convicción de que la educación superior es estratégica para las regiones y el país. Y creo que, por eso mismo creo en la matriz público-privada que ha caracterizado al sistema de educación superior chileno. Pero no concibo este sistema sin universidades cuyo propietario no sea el Estado. Con una misión, visión y estructura específica o diferenciada que garanticen no solo la calidad y la fe pública, sino también lo republicano, la diversidad territorial, demográfica y cultural, que además constituyen una red de instituciones que faciliten la materialización de políticas públicas en educación descentralizadas y colaborativas. Además, desde una mirada conceptual, el Estado tiene que garantizar el derecho a entregar una educación de calidad. En las últimas décadas, las universidades del Estado hemos tenido que sobrevivir, porque nadie había estado preocupado por nosotros y quedamos dejados un poco a la suerte. Afortunadamente, Dios es grande y se apiadó de nosotros. La reforma de 1981 efectivamente perjudicó a las universidades del Estado. Se produjo una disminución de los aportes versus un aumento que se esperaba o se pensaba que iba a venir, de los aportes de las familias, ¿ya? Y que son de cargo, y también las de cargo a rentas futuras, entendiendo que la universidad también entrega beneficios privados, lo cual es cierto. Pero esta ecuación no funcionó a poco andar. Y al aplicarse esa fórmula, nadie se preocupó de que las universidades del Estado quedamos sometidas a un sistema en el cual tuvimos que entrar a competir por recursos, por estudiantes y por una serie de elementos, en un mercado que se fue haciendo cada vez más competitivo y más complejo, pero manteniendo las universidades del Estado, las rigideces del Estado. Eso a la hora de la competencia fue insano y constituyó un gran peligro, por ejemplo, para la calidad de nuestro quehacer, que se vio terriblemente afectada. Por otra parte, las universidades del Estado tenemos grandes fortalezas. Somos las que tenemos menores aranceles, aumentamos el patrimonio del Estado, reproducimos los valores ciudadanos, estamos abiertos a los nuevos conocimientos de manera libre y autónoma y tenemos alta productividad, no tanto como otras, pero tenemos. En este punto debo aclarar que algunas de esas fortalezas no son propias, solo de nuestras instituciones, ya que hay otras instituciones como esta, en la cual nos encuentro hoy día, ya, en cuyo enorme aporte al país es justo reconocer y distinguir. Las universidades del Estado, en ciertos temas, no tenemos opciones, tenemos deberes. Cualquier otra universidad privada puede tener opciones frente a ciertos temas, no necesariamente está obligado a cumplirlos. Por ejemplo, el pluralismo puede ser, para nosotros es un deber. Para alguna institución no esta, probablemente, otras, puede ser una opción. Cuando hablo de pluralismo, yo me refiero, en un acápite particular,
a la situación, por ejemplo, de no tener representado en el interior de la comunidad universitaria a todo Chile, sino tener a un segmento que o tiene los recursos o tiene otras características. Durante años hemos alzado la voz en defensa de las universidades estatales, solicitando un trato preferente para nosotros. Eso no implica privilegios, sino que hacer justicia en que se nos restablezca, por ejemplo, el nivel de participación en las políticas públicas que por décadas tuvimos y que nos permitió engrandecer el país. Creo que uno de los ejes principales de toda institución educacional estatal consiste en propiciar la inclusión social y resguardar el principio básico de pluralismo e igualdad, basados en el bien común. Es necesario debatir sobre el rol de las universidades, en particular su relación con el Estado, así como su aporte determinante en la inclusión, igualdad, gestión estratégica, con calidad y equidad como actores centrales, pero no excluyentes de la producción del conocimiento. Los individuos ya no son personas indolentes frente a los temas públicos, sino que, por el contrario, exigen cambios sustanciales y de fondo. Nunca antes como hoy la sociedad chilena toda se había manifestado y expresado en todo orden de preocupaciones públicas. La ciudadanía quiere ser partícipe de este ejercicio democrático de pensar lo que se desea construir. La sociedad chilena al presente ha reaccionado de forma generalizada frente a estas cuestiones y parte importante de los movimientos han surgido del mundo de la educación. Todos tras la tarea de hacer presente a quienes gobiernan el país de sus desvelos y preocupaciones, traducidos en la proposición de una educación gratuita, inclusiva, de calidad y pluralista. Es decir, donde diversas posturas, pensamientos y pareceres posibiliten puntos de encuentros en pos del bien común y del bien para todos. Sin embargo, aún debemos resolver lo ocurrido por años, donde la educación se convirtió en un bien de consumo, con graves costos para los jóvenes talentosos pero vulnerables, que no pudieron o aún no pueden acceder a la educación superior, privándolos así de la mejor garantía de movilidad e inclusión que merecen. Por otra parte, también se ha argumentado que las universidades estatales no garantizan una gestión eficiente. En esa perspectiva, se ha insinuado la escasa utilidad y nula rentabilidad que significaría inyectar recursos nuevos fiscales a tales universidades, nada más alejado de la realidad. Las universidades estatales transforman un peso público en peso público y un peso privado en un peso público. De la misma forma contribuimos al patrimonio del Estado. Mientras las universidades estatales aumentamos el patrimonio del Estado, algunas universidades privadas aumentan el patrimonio de los holdings y empresas inmobiliarias con dineros fiscales. Sin desmerecer el aporte que hacen algunas de estas instituciones, y lo repito para que no se vaya a pensar mal, la realidad es esa, y es bueno que los ciudadanos y contribuyentes la conozcan. En el contexto de las discusiones respecto a los cambios que deben hacerse en la educación superior, hemos sostenido diversas reuniones con los encargados de llevarlos a cabo, entre ellos los parlamentarios con los cuales hemos encontrado puntos de encuentro. Por ejemplo, el CUECH firmó el año pasado un protocolo con un grupo de parlamentarios donde se acordó establecer lo siguiente: las universidades estatales se comprometen a la calidad, pero con equidad, para alcanzar el más alto nivel del país y constituir un modelo de sistema universitario del mejor nivel internacional. Se comprometen a apoyar al Estado en materia de ciudadanía, conocimiento, cultura e innovación, para alcanzar altos estándares de calidad en educación, innovación, políticas públicas y medio ambiente. Se comprometen a dar opciones de educación superior para todos. En este punto es bueno aclarar que nos referimos a todos aquellos talentosos, a constituirse en un modelo de institución pública concordante con un proceso de modernización del Estado y crear y mantener espacios públicos pluralistas, laicos, equitativos, donde prime la libertad de expresión. De este modo, las universidades estatales, que son patrimonio del país, insistimos en fortalecer una política de educación superior pública en un nuevo paradigma Estado-Universidad, constituyéndonos en el brazo de apoyo en los ámbitos de ciudadanía, conocimiento y cultura. Algo muy pequeño se está tratando de construir en el proyecto de ley de educación superior estatal.
Ello dirigido principalmente a todas las chilenas y chilenos que ven en la educación superior la esperanza de un futuro mejor. Finalmente, respecto de la autonomía universitaria, administrativa y financiera, creo que esta no ha sido reconocida en las universidades estatales, siendo requisito fundamental para insertarnos en una sociedad del conocimiento. Soy un convencido que se fortalece y permite una buena gestión en cuanto está refrendada por un sistema estatutario que responde y garantice un sistema de gobierno apoyado en la comunidad universitaria. He dicho en más de una oportunidad que las universidades deben albergar a sus académicos, proporcionándoles los medios de producción, transmisión y aplicación del saber. En este sentido, la autonomía brinda protección a los individuos y organizaciones, dándoles garantías de que esta libertad se mantendrá inalterada. Por ello, plasmar algunos de los ámbitos de la gobernanza en una ley general que promueva ante las universidades estatales el establecimiento de ciertos parámetros comunes de autonomía en su gobierno interior es un avance que asegurará la participación de la comunidad universitaria en la medida que corresponde y contribuir a generar nuevos procesos al interior, democráticos al interior de nuestras instituciones. Estuvimos ahí de tener cogobierno y participación tripartamental en la elección de las autoridades, ahí, a esa instancia. Las universidades del Estado de Chile, quiero dejar en claro, y quizás muchas otras, no son de sus académicos, no son de sus funcionarios, no son de los estudiantes, son de todos los chilenos, o sea, de la comunidad nacional. La comunidad se constituye en el Estado y el Estado lo gobierna cada cierto tiempo, digamos, algún grupo. Y a ese Estado le corresponde una participación directa en las universidades del Estado. Y eso no es perder autonomía. Directa en las universidades del Estado, con representantes, eso sí, que sean probos y que hayan demostrado competencia en la gestión universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, rector Solesi. He recibido algunas preguntas. Hay personas de la pastoral que están con un jersey azul que van a seguir recogiendo otras preguntas si hay papelitos que todavía no llegan acá. Tengo una pregunta para los tres y luego preguntas individuales para cada uno de ustedes. La pregunta común para los tres es, como lo enunciaba el rector Elorti, ¿cuál es su opinión sobre el tratamiento que se le da a la autonomía en el proyecto de ley de educación superior que se está discutiendo en el Senado? Luego, en el caso de Ricardo Paredes, una pregunta de la audiencia se relaciona con la especial característica que tiene la educación técnico-profesional en relación con la libertad académica, en el sentido que el concepto de libertad académica se desarrolló pensando en la universidad y no en sistemas de educación superior masificados con enorme variedad institucional como tenemos hoy día en todo el mundo. Y si entonces en el caso de las instituciones de educación superior técnico-profesional hay una característica especial distinta en la forma como se concibe la libertad académica. En el caso del rector Elorti hay una pregunta sobre si acaso la pluralidad está en tensión con la identidad. Si la identidad católica, al abrirse la Universidad Católica a la pluralidad, se ve en algún sentido menoscabada. Y al rector Solesi me gustaría preguntarle, dado que cuando uno mira las universidades en el mundo, donde hay libertad académica, se da cuenta de que tienen todas ellas la forma más diversa de gobierno que uno pudiese imaginar. Da la impresión que no hay una relación muy estrecha entre estructura de gobierno de la universidad y libertad académica, sino que más bien pareciera que la libertad académica se juega en otro ámbito, que es el ámbito de la regulación del trabajo de los profesores y en la garantía, digamos, jurídica de que un profesor no va a ser perseguido o expulsado por las cosas que enseña o las cosas que investiga. Me gustaría saber su opinión sobre, en el caso de la USACH o más ampliamente, ¿cuáles son estos mecanismos que existen en la universidad para que los profesores tengan el goce pleno de su libertad académica? ¿Empezamos con Ricardo?
Gracias. Yo por especialización, entendiendo, tengo varias aprehensiones respecto de la autonomía en el tema del proyecto, pero prefiero que por especialización me sustituyan y dedicarme más un poco a la pregunta sobre lo particular del mundo técnico profesional. Yo creo que en términos conceptuales, generales, están válidos los temas de autonomía y libertad académica en el mundo técnico profesional que en el mundo universitario. Tan válido particularmente mirando hacia el futuro, donde el mundo de educación superior técnico profesional se tiene que ir relacionando mucho más con competencias genéricas, con competencias de empleabilidad, no necesariamente con la formación de un oficio muy preciso. Dicho eso, creo que hay una diferencia muy esencial cuando bajamos al mundo de los riesgos. Cuando bajamos al mundo del riesgo, en cómo se concibe, por ejemplo, la libertad de cátedra, la libertad académica. En una institución como el Duoc, aparte de que tiene 100.000 alumnos y requiere tener estándares de calidad transversal y por lo tanto requiere que el currículum se pase de la misma forma en distintos lados a distintos alumnos y por lo tanto se acota un poco más por un motivo práctico el seguimiento de lo que está haciendo cada profesor y se acotan sus espacios de libertad, si uno quiere, por un tema de enseñanza. Hay otro tema que hace del riesgo de apropiación de los profesores de la disciplina algo mucho mayor. O sea, cuando uno tiene disciplinas mucho más asentadas, como, no sé, filosofía o qué sé, donde la evolución disciplinar es menor, a diferencia de reparación de motores o de construcción con hormigón de determinada estructura de un edificio, la innovación tecnológica es muy dura, muy exigente, la necesidad de pertinencia inmediata se requiere y por lo tanto la obsolescencia de los currículum y a veces, no siempre, muchos profesores innovan y se actualizan, pero otros no, es muy necesario. Entonces, cuando uno tiene un mundo donde la obsolescencia es mayor, uno no puede dejar al criterio de los cuerpos académicos y menos autocriterio de si uno está enseñando lo que corresponde enseñar. Entonces es mucho más urgente ahí. Eso diría, hay otro tema que tiene que ver con la autonomía, tiene que ver con una cosa mucho más política, pero se relaciona también con la enseñanza por competencias que hace una diferencia. Cuando uno tiene una formación mucho más de contenidos y generales en una universidad, que está, por ejemplo, 4 semanas en paro, ¿qué pasa con esos alumnos que tuvieron 4 semanas en paro, que tenían que pasar el curso de Filosofía 1 y tuvieron 4 semanas sin clase de Filosofía 1? Lo que yo he visto, por lo menos de mi experiencia, es que termina el semestre y claro, le hacen algún empeño, a veces agregan una semana, la semana del deporte se cancela, o la semana de las fiestas patrias o la olimpiada, pero básicamente se pierden 3 semanas. De 4 semanas perdí 3 semanas. ¿Y qué ocurrió con el contenido? Se aprobaron. ¿Por qué? Porque el contenido disciplinar es mucho más laxo. O sea, el contenido de economía, por ejemplo, o de un curso, es aprender los fundamentos centrales de la economía. Y eso es muy general, uno lo puede pasar en un semestre completo o en menos. En el mundo hay una crítica implícita que yo podría desarrollar largamente, pero no da el tiempo. Pero lo que quiero decir que en el mundo técnico profesional, cuando la competencia se mide, o sea, el propósito del curso es que el alumno arme y desarme un motor.
una semana de falta de clase hace que esto no pueda ser sustituido. O sea, no hay vuelta. El espacio para temas que se asocian con esta discusión de autonomías, de libertades, etc., es mucho menor, es mucho más exigente. Entonces, dicho para recapitular, dicho que los conceptos generales de autonomía, de libertad de enseñanza son tan válidos en el mundo técnico profesional como en el otro, los generales, los riesgos de los vicios que ha llevado muchas veces un concepto extremo de autonomía o libertad son mucho mayores en el mundo técnico profesional y por lo tanto hay que controlarlos mayormente. Gracias, rector Paredes. Voy a permitirme agregar algunas otras preguntas que han llegado. Algunas incidían en la pregunta que yo le había hecho a usted, rector, sobre la tensión o posible tensión entre identidad y pluralidad, y por eso se la redirigí a usted. Hay una pregunta que la puede tomar quien quiera en realidad, porque está dirigida a todos, es cómo se concilian la propuesta de valores institucionales, misionales, puede ser católico o no, con una gestión que busca crecer en tamaño y calidad en un contexto de alta competitividad como es el sistema de educación superior chileno. Es decir, la posible tensión que podría haber entre la propuesta de valores y un mercado competitivo tan exigente como el que nosotros tenemos. Y una dirigida al rector Solesi específicamente, que dice que respecto al comentario de lo que es obligatorio para las universidades estatales es facultativo para las universidades privadas, que respecto a su comentario de que lo que es obligatorio para la universidad estatal es una opción en el caso de las universidades privadas, señala que las universidades privadas también tienen obligaciones y deberes, al igual que las universidades estatales, porque todos son proyectos intelectuales determinados. Todas las universidades tienen proyectos de vida nueva. Termina la intervención. No sé si querría comentar sobre eso cuando usted haga uso de la palabra. Rector Elortigui. Sí. Bueno, primero en relación al proyecto de reforma a la educación superior. Proyecto que plantea ciertos objetivos con los cuales uno no podría sino coincidir, como calidad, equidad, fortalecimiento de las universidades regionales, desarrollo de la investigación. Son objetivos, creo, ampliamente compartidos. El problema que ocurre es que el texto después, de alguna manera, no es totalmente coincidente con estos objetivos. Y en particular, yo creo que se plantea amenazas a la autonomía que pueden ser peligrosos a futuro, porque si hay un gobierno que respeta la autonomía universitaria, no importa tanto la legislación, pero yo creo que la legislación hay que pensarla en términos de resguardo frente al futuro eventual, ¿no es cierto?, que pueden haber gobiernos no tan sensibles a este tema. Y en particular, creo que hay varias áreas o dimensiones en que el proyecto supone potenciales amenazas a la autonomía. Por ejemplo, se plantea que el sistema de admisión, que hoy día está, digamos, en el Consejo de Rectores y es un sistema de admisión que tiene una legitimidad en la sociedad chilena, pasaría a la subsecretaría. Y eso entonces significa un riesgo de interferencia gubernamental en la admisión, lo cual no es menor. Por otra parte, se plantea una legislación que establece regulaciones muy complejas, digamos. Estamos de acuerdo en que se requiere más y mejor regulación, pero el proyecto plantea el riesgo de pasar a una regulación invasiva que compromete también no solamente la autonomía, sino la calidad y el desarrollo de las instituciones. Y finalmente, en el tema del financiamiento, se establece, como sabemos, no solamente la regulación de las vacantes,
sino la fijación de aranceles, lo cual entonces está determinando todos los ingresos que están asociados a los aportes, ¿no es cierto?, que están asociados a lo que podríamos denominar el pregrado en las universidades, que constituyen buena parte de los ingresos. Y ahí entonces estarían determinados directa o indirectamente por el Estado. Y también, ¿no es cierto?, cuando no se establecen con claridad los aportes basales para las universidades que lo han tenido, eso también compromete eventualmente el financiamiento. Entonces, no es casualidad que en la reforma constitucional a la cual yo hice referencia en mi exposición del año 71 se establecía la obligación del Estado en términos del financiamiento, porque si se compromete el financiamiento, evidentemente la autonomía de las universidades queda muy, muy amenazada. Ahora, yo me voy a referir a preguntas aquí, ¿no es cierto?, yo tengo dos, que tienen que ver con el tema de la identidad versus el pluralismo. Una dice, ¿cómo cree usted que es posible defender la identidad católica en una universidad pluralista? Y la otra, en este panel y en el anterior, se ha puesto énfasis en la calidad del quehacer institucional, lo cual se resguardaría por el sistema de contratación de los profesores, sean creyentes o no. ¿Cómo se mantiene la identidad católica de las instituciones misionales si los católicos son minoría y los profesores tienen la libertad intrínseca que se debe respetar? Yo creo en primer lugar que hay que reconocer que efectivamente hay una cierta tensión entre identidad misional de las universidades católicas, libertad de enseñanza, pluralismo. En una situación, como lo planteaba Andrés, en que estamos además en un sistema altamente competitivo, en que hay una exigencia para las universidades no solamente de mantener calidad, sino cada vez más acceder a mayores niveles de calidad. Y yo creo que la excelencia, la calidad, es un objetivo compartido por todos quienes integramos también las comunidades de las universidades católicas. Yo creo que en el panel anterior el rector Sánchez hizo un planteamiento muy bueno a este respecto, de cómo en una universidad católica, ¿no es cierto?, se puede proteger y desarrollar la calidad sin afectar la identidad. Yo creo que aquí hay que distinguir, por ejemplo, entre lo que es el ámbito de las libertades propias de las personas, en particular de los académicos, en el desarrollo de sus disciplinas y en el desarrollo de su investigación, en lo cual yo creo que tiene que haber una amplia libertad, con lo que podríamos denominar la identidad de la universidad, que se ve reflejada en ciertas cuestiones y, por ejemplo, se ve reflejada en los planteamientos públicos institucionales en relación a ciertas materias sensibles. Porque aquí estamos hablando de que estos posibles conflictos o tensiones se refieren a cuestiones muy específicas y a disciplinas muy específicas. En matemáticas, por ejemplo, no tenemos grandes problemas. Los problemas son en ciencias sociales, en humanidades, en cuestiones que tienen que ver con la defensa de la vida, el respeto a las personas. Por eso que yo creo que ahí hay ciertos límites en una universidad católica, pero yo diría, a lo mejor no solo en una universidad católica, porque en una universidad estatal también, ¿no es cierto?, la investigación, creo yo, debe estar limitada por lo que es el respeto a la dignidad de las personas, el respeto a los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que definir, por ejemplo, en una universidad católica, el ámbito de la teología es distinto, evidentemente, del resto de las disciplinas. El ámbito de la formación de los futuros sacerdotes, ¿no es cierto?, evidentemente tiene que tener un cierto cuidado, ¿no es cierto?, con todo lo que dice en relación con la doctrina de la fe y el pensamiento cristiano. Entonces yo creo que
en ese sentido, si bien hay tensiones, uno las puede acotar y las universidades católicas han mostrado, ¿no es cierto?, que pueden mantener su identidad y ser universidades de excelencia, ¿no es cierto? Y yo quisiera ahí hacer una breve reflexión, porque muchas veces se plantea que la amenaza al pluralismo proviene solo, por ejemplo, de los gobiernos. Es así en las sociedades en que hay, ¿no es cierto?, gobiernos totalitarios. Y también se plantea, ¿no es cierto?, en universidades misionales. Pero yo digo, no hay amenaza al pluralismo, o más aún, el pluralismo no se ve vulnerado, y lo observamos en universidades de distinto tipo, también estatales. Yo conozco realidades en que, por ejemplo, en disciplinas de humanidades o ciencias sociales no prevalece el pluralismo, porque se entroniza un pensamiento oficial que tiene que ver con, y oficial me refiero a quienes profesan esa disciplina, quienes practican esas disciplinas, ¿no es cierto?, que a lo mejor son todos de determinada escuela de pensamiento, y no hay pluralismo. Y finalmente es muy difícil que académicos de otras escuelas de pensamiento puedan incorporarse en esas áreas. Y eso, por lo menos yo conozco, que ocurre también en universidades estatales y obviamente en universidades no estatales. Entonces, las amenazas al pluralismo no provienen solo del carácter y la condición de universidades católicas. Ahora, yo creo que, por ejemplo, las universidades católicas, en áreas como filosofía y otras, no puede estar ausente la mirada y la visión cristiana y católica. Eso, evidentemente, creo que yo es también una de las formas de asegurar la identidad católica. Gracias, rector Elorti. Rector Solesi, nos quedan 5 minutos porque a 10 para la 1 tenemos que terminar para dar tiempo a llegar a la misa, que es a la 1. Se tomó todo el tiempo, rector Elorti. Así parece. A ver, si me expresé así, estuvo mal, digamos. Yo no digo que las universidades estatales tengan obligaciones solamente y no tengan opciones, ni al revés, las universidades privadas tengan opciones. Las dos cosas se dan, se dan. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención hace un par de años atrás, el doctor Durán, que está aquí, su universidad, en el tema de inclusión, ayudó a resolver el problema de la Universidad del Mar, digamos, y con un esfuerzo enorme, comparativamente con las estatales, que hicimos mucho menos, ¿no?, en términos de proyectos. Pero hoy día, la ley, y así podría ser cualquier ley, podría haber sido 50 años atrás esta ley, van a ser las universidades estatales las que van a tener la obligación de absorber a esos estudiantes. O sea, estamos obligados a incluir, lo cual nos parece bien, digamos, ¿ya? Efectivamente no pudimos hacerlo en un momento determinado. Entonces, yo creo que sí hay opciones y sí hay obligaciones que en algún momento, como que si no fuera así, seríamos todas universidades católicas, probablemente, digamos, o sea, ¿ya? Católicas y del Estado de Chile, digamos, o sea, ¿ya? Pero la verdad es que sí, o sea, por ejemplo, una institución puede tener un interés por educar a un grupo de gente, a un segmento que tenga mayor poder económico, ¿no es cierto?, o que esté, que tenga menos exclusión en general, digamos, y en Chile no tiene problema para hacerlo, digamos, ¿no? Probablemente si la acreditación toca ese tema, en algún momento le van a bajar algunos puntos, digamos. Pero esa es una libertad que está dentro de lo que, ¿no es cierto?, de la autonomía de la universidad, de lo que define su principio, ¿verdad? Y hay que recordar que estos temas, la autonomía mía termina donde empieza la autonomía del otro, digamos. O sea, eso hay que tenerlo muy claro, digamos. Y en ese sentido yo no me hago ningún problema con las universidades católicas, o sea, y los colegios católicos menos, digamos, yo me eduqué ahí. Tienen una definición y el que está muy clara y todo el mundo sabe de qué se trata, digamos. O sea, voy ahí porque quiero, porque me gusta, porque me conviene, pero me pongo a respetar lo que ahí se hace y hago lo que dentro de esa autonomía, de esa libertad está.
Yo no tengo nociones de ¿cómo se llama?, de distintas a las que tiene el profesor Lortegui, en el sentido de que a veces en ciertas áreas, también se da en las áreas científicas, que se enquistan, digamos, grupos que de repente todos estamos estudiando peces, ¿ya? Y resulta que nadie estudia más que peces. Y yo digo, güey, ¿qué pasa con el resto de la investigación en otras áreas de biología, por ejemplo? Entonces, se dan ese tipo de situaciones y la labor de las autoridades es cómo romper eso sin pasar a llevar, digamos. Por eso que esto de autonomía y libertad tiene que cuidarse un poco en el marco de que haya una sana discusión y un discernimiento adecuado sobre las decisiones que se van a tomar, ya sean las unidades académicas, ya sean los consejos de facultad, consejos académicos, etcétera. O sea, por ahí tienen que encaminarse, digamos. Gracias, rector Solesi. Muchas gracias a los rectores participantes. Gracias también a ustedes en la audiencia por participar en esta sesión. Y cerramos ahora.